Bueno, a mí me tocó un tema que es bastante importante. O sea, yo la verdad es que desde hace 3, 4 años empecé a meterme un poco en, en la en la inmunosupresión sobre los biológicos. Me acuerdo cuando estaba haciendo la beca de infectología y la de medicina interna, incluso antes, nosotros participamos, o sea, cuando éramos becados participábamos en algunos ensayos clínicos que empezó a hacer mi hospital con los primeros biológicos, estamos hablando del año 2006, 2007, y claro, lo que más preocupaba era el tema de la anafilaxia o el síndrome listomoral o las tormentas citoquinas que podrían producir estos fármacos. Pero generalmente lo que siempre decía que eran bastante seguros, que no no existía una mayor incidencia de estos fármacos con respecto a la inmunosupresión y por lo tanto no existían mayores infecciones. Eso se ha visto, como ya empezamos a hablar con los fármacos en los estudios de la vida real, vimos que efectivamente eso no era verdad, ¿de acuerdo? Existen una serie de infecciones que están relacionadas con este tipo de fármacos, existe una serie de infecciones que se han visto en los ensayos clínicos en la vida real, y gracias a eso la Sociedad Europea de Infectología lanzó unas guías que yo se las recomiendo, de verdad, que están muy buenas, donde son 5 o 6 papers donde se detalla todos los tipos de biológicos que están aprobados actualmente, toda la evidencia científica que tenemos al respecto, con los seguimientos en estos estudios de la vida real, de cuáles son las infecciones más frecuentes en cada uno, en el uso de cada uno de los biológicos. Y básicamente me apoyé muchísimo en esta revisión, en este consenso, para entregarles la información que les voy a dar actualmente. Como les digo, entonces la presentación clínica, además también de darnos cuenta que efectivamente existía mayor riesgo de infecciones, también se ha visto que las presentaciones clínicas en los pacientes que están con con los fármacos biológicos son completamente atípicas. No es la clásica tuberculosis pulmonar con una cavitación, todos con expectoración mucopurulenta, sino que existe mucho mayor porcentaje de pacientes que tienen tuberculosis, por ejemplo, extrapulmonar. Y las infecciones más comunes que están relacionadas con el uso biológico son la neumonía, la artritis séptica y la meningitis. Cuando nosotros, en este estudio, que es bastante interesante, se hace un metaanálisis donde se hace una revisión sistemática de todos los papers que se ha publicado con respecto a los anti-TNF, que es el primer grupo de fármacos que vamos a hablar. Los anti-TNF, básicamente, los pacientes que estaban tomando placebo o estaban sin tratamiento con anti-TNF y anti-TNF. Y se ve que aproximadamente 20 por cada 1000 pacientes en tratamiento con los otros inmunosupresores que no son anti-TNF, tenían 20 por cada 1000. En cambio, cuando al paciente se le agregaba el anti-TNF a su terapia, aumentaba a un 28 por cada 1000 pacientes. Por lo tanto, existía un mayor riesgo que daba la sensación que clínicamente a nosotros no nos parecía, pero aquí estamos hablando de infecciones severas, infecciones que el paciente se obliga a hospitalizar, estamos obligados a hospitalizarlo y el paciente necesita un tratamiento, incluso con riesgo de muerte. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo, no todos los pacientes sometidos al uso del anti-TNF tienen el mismo riesgo de tener infecciones. Este es uno de los primeros estudios que se hicieron, el DREAM, donde se vio cuál era el grupo, el target de pacientes que más infecciones tenían. Es un estudio muy interesante porque además de tener aproximadamente un seguimiento durante 5 años de 128 de 2.044 pacientes, ¿de acuerdo? Se vio que tenían infecciones y aproximadamente 1.500, 1.600 pacientes estaban en el seguimiento y vieron que efectivamente no todos los pacientes, sino que los pacientes que les vamos a administrar un anti-TNF, en los mayores de 65 años, en los pacientes que tienen criterios de severidad de su enfermedad, también tienen más riesgo de tener infecciones, ¿de acuerdo? Y además también, sí, basalmente, antes de empezar con los anti-TNF, estos pacientes estaban sometidos a altas dosis de corticoides y si tenían algún tipo de comorbilidad. Estos pacientes, este grupo de pacientes mayores, más graves, con uso de corticoides y con diabetes mellitus, por ejemplo, es el grupo donde ustedes tienen que tener un mayor índice de sospecha de infecciones graves comparado con otros pacientes que se les va a administrar. Pero ¿cuál de los anti-TNF tiene mayor riesgo? Sí, efectivamente, se ha visto que la eficacia quizás de los anti-TNF, cuando uno escucha hablar a un reumatólogo, escucha hablar a algún gastroenterólogo, vemos que la eficacia en general de los anti-TNF es muy similar. Sin embargo, el riesgo de infección se ha visto que no es tan así. En este estudio, hay muchos estudios, de acuerdo, donde se ve
se analiza en cortes de la vida real el riesgo de infecciones de los distintos anti-TNF y se ha visto que finalmente de todos los fármacos que se utilizan, no solamente anti-TNF, sino que de todos los fármacos que se utilizan, por ejemplo, para la artritis reumatoide, el que menos infecciones relacionadas severas tiene es el abatacept. Si nosotros comparamos el abatacept con el resto de los anti-TNF y con el rituximab, se ve que existe una diferencia significativa del abatacept como el fármaco con menos riesgo de infección, comparado, por ejemplo, con el infliximab, con el adalimumab. ¿De acuerdo? Son los fármacos que más riesgo de infecciones nosotros tenemos. Pero no solamente eso, o sea, si nosotros vemos que un paciente de bajo riesgo, que nosotros ya vimos, un paciente joven, que es su primera terapia, que no ha estado sometido a mucho tiempo con corticoides, vemos que prácticamente todos los anti-TNF tienen el mismo riesgo de tener infecciones, pero sin embargo, en los pacientes de más alto riesgo, quizás, por ejemplo, no elegir el infliximab, porque es el que claramente está relacionado con mucho mayor riesgo de tener infecciones, sino que, por ejemplo, poder elegir un etanercept o un rituximab para la elección del biológico, porque en el grupo de alto riesgo, y eso es lo que yo quiero recalcar acá, es donde más problemas vamos a tener de infecciones. No solamente estamos hablando de distintos tipos de biológicos, nos van a producir infecciones más o infecciones menos, sino que la dosis que nosotros les vamos a administrar, que ustedes les van a administrar a los pacientes, también tienen una correlación. Este estudio se presentó en el último Congreso Internacional de Reumatología, que fue ahora, en junio del 2018, donde solamente tenemos los datos del póster donde se publicó de la comunicación oral que se presentó. Ellos hicieron una comparación de utilizando el mismo anti-TNF, o sea, 706 pacientes donde 256 utilizaban etanercept, 179 adalimumab, 120 certolizumab, etcétera, etcétera. Y esos pacientes, ellos compararon el grupo de pacientes que se les estaba administrando estos anti-TNF a altas dosis comparada con anti-TNFs, con ese mismo TNF cuando se da a bajas dosis. Y vean ustedes que el hazard ratio, el RAS hazard, es de aproximadamente un 50% mayor riesgo en los pacientes que ustedes están administrando un anti-TNF a altas dosis, tiene un 50% más de riesgo de tener infecciones. En cambio, si ustedes le administran a bajas dosis, ese riesgo disminuye a un 30%. Y esta diferencia es significativa. Es significativa, es estadísticamente significativa. Clínicamente, la verdad es que no está muy claro, pero estoy esperando que este grupo publique su paper para ver en el fondo qué se refieren ellos cuando hablan de altas dosis de anti-TNF o bajas dosis de TNF, cuáles son los rangos que ellos estaban manejando. De esta misma guía, entonces, como yo les digo, cada paper tiene sus distintos grupos de biológicos donde se analizan, ¿de acuerdo? Entonces, ellos también analizaron los anti-CD20, CD19, CD20 y el anti-CD52, que ya hablaron en nuestras presentaciones en los días anteriores. Y se ha visto que, por ejemplo, los anti-CD20 tienen en infusión prolongada, cuando se les administra durante mucho tiempo, se ve que se tienen una hipogamaglobulinemia IgG importante y una neutropenia seguida en el tiempo, con las siguientes complicaciones para infecciones bacterianas, fúngicas o virales. Los anti-CD20, como el rituximab, está claramente relacionado con mayores infecciones, mayor cantidad y severidad de infecciones respiratorias, reactivaciones del virus varicela zoster, virus hepatitis B, además también de un mayor riesgo de neumonía por pneumocystis jirovecii. Y los CD52, girovecii, tuberculosis, virus hepatitis B, C y citomegalovirus. Cuando nosotros analizamos los inhibidores de los anticuerpos monoclonales antileuquina 1 y antileuquina 5, estos parecen que son los más seguros, pero todavía se están viendo los estudios de vida real, pero parece que no hay un mayor riesgo de infecciones. Básicamente la infección está relacionada con los fármacos que lo acompañan en la inmunosupresión. Los interleuquina 6 tienen un riesgo similar a los anti-TNF, por lo tanto vamos a verlo aquí, y los interleuquinas 2 y 3 tienen para un screening de tuberculosis y virus de la hepatitis B. El anti-interleuquina 17, mayor riesgo de candidiasis mucocutánea, anti-E, mayor riesgo de enfermedades de parásitos, porque está afectando directamente a la inmunidad de la mucosa. Y los anti-CD5, por ejemplo, tienen mayor riesgo para gérmenes capsulados. Como ustedes ven, muchas de las infecciones que los biológicos están relacionados se repiten, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las infecciones que nosotros vamos a ver, las más frecuentes, las más comunes, es
la que más problema nos va a dar es, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis se adquiere a través de las vías respiratorias, donde tenemos una etapa que llega el granuloma, que llega el Mycobacterium al pulmón, y a través de la inmunidad normal de un paciente se logra mantener en un granuloma. Ese granuloma puede pasar a una infección activa, a la enfermedad tuberculosa, o quedarse con una infección inactiva, que sería la infección latente, donde este granuloma, el principal mecanismo fisiopatológico es que a través de los TNFs se logra estimular distintas quimoquinas y distintas células, estimulan a través del factor de necrosis tumoral al macrófago, y ese macrófago finalmente es el que logra, a través de secreción de óxido nítrico, la mantención del Mycobacterium tuberculosis intracelular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la forma donde se logra esto que se llama granuloma. Ese granuloma está en el pulmón, y cuando y el que se encarga de mantener la pared del granuloma, por decirlo de alguna forma, es el TNF. Cuando nosotros les damos anti-TNF, estamos rompiendo esta barrera, y por lo tanto el Mycobacterium tuberculosis va a diseminarse. Tenemos un riesgo ya a los pacientes con artritis reumatoide de un 6.2 por 1000 pacientes años, y la anti-TNF cuando le agregamos es hasta 32, con diferencias de los distintos tipos de anti-TNF, como ya dijimos. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los pacientes que están con tuberculosis latente. Los pacientes inmunocomprometidos, que en general son todos los pacientes de ustedes que ya están sometidos a terapias corticoidales, por lo menos antes de empezar con el TNF, donde el límite del PPD es 5 milímetros. Y el negativo no nos descarta si nos sale la primera vez uno negativo, y por lo tanto nosotros tenemos que, por el fenómeno de anergia, realizar un nuevo PPD como para poder estar 100% seguros si ese paciente no ha tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Además, también tenemos el ELISpot y el cuantiferón, que nos ha ayudado bastante, pero la verdad es que no ha demostrado superioridad con respecto al PPD, que es bastante más barato y lo tenemos mucho más asequible en nuestros hospitales. Por lo tanto, es indiferente. O sea, si ustedes le preguntan a un infectólogo, la verdad para nosotros es indiferente. Podemos utilizar el PPD, podemos utilizar un cuantiferón. Para nosotros creemos que tienen una sensibilidad que es muy buena para identificar la latencia de la tuberculosis, y una especificidad que es suficiente como para poder tratar a los pacientes que se requieren antes de empezar con la inmunosupresión. La quimioprofilaxis, todos ya lo saben, isoniazida 300 miligramos al día durante 6 meses, y por lo menos esperar 4 semanas de tratamiento para poder empezar con la inmunosupresión con los biológicos. Entonces, cuando el paciente tiene enfermedad tuberculosa, vamos a tener que suspender el anti-TNF y empezar con el tratamiento con 4 fármacos para la tuberculosis, y esperar aproximadamente 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento antituberculoso, cuando el paciente ya pasa para la etapa trisemanal con 2 fármacos, empezar con el anti-TNF. Con respecto al virus de la hepatitis B, que es otra de las patologías que se repiten mucho, que tienen un alto aumento de la reactivación, lo único que yo quiero que ustedes entiendan, cuando un paciente tiene un antígeno de superficie positivo, es que el paciente tiene un virus de la hepatitis B crónica. Lo que pasa es que ese virus de la hepatitis B crónica puede estar en 2 formas. En la forma inactiva, donde no existe mucha replicación viral, y eso no lo vamos a tratar de regla a todos los pacientes. Y la forma activa, que es cuando el paciente está produciendo replicación viral importante con alteración y con inflamación hepática. Y esos son los pacientes que nosotros tratamos. Por lo tanto, los pacientes están completamente asintomáticos, ya estén replicando o ya estén en la etapa no replicativa. Por lo tanto, un paciente que tiene antígeno de superficie positivo, no todos se tratan. Sin embargo, siempre se ha visto que los anti-TNF, y en especial el rituximab, tienen mucho mayor riesgo de que los pacientes que no tienen indicación de tratamiento con un virus de la hepatitis B crónica no replicativa, hace que ese virus se replique mucho más, con riesgo de tener, por ejemplo, hepatitis fulminantes, que un paciente que pueden llegar incluso hasta la muerte o al trasplante. Por lo tanto, siempre antes de empezar con un biológico, y en especial el grupo del rituximab, tienen que pedir el antígeno de superficie para saber si es crónica, el anticuerpo anticore y el anticuerpo antisuperficie para si el paciente tiene vacunación. Si el antígeno superficie positivo y el anticore es positivo, el paciente tiene un virus de la hepatitis B crónica. Si el antígeno negativo y el anticore positivo, el paciente ya se curó. Y si el antígeno superficie es negativo y el anticore es negativo, hay que vacunar al paciente. ¿De acuerdo? Así de sencillo.
Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con un virus de la hepatitis B crónica y lo vamos a someter a la terapia biológica, hay que hacer un seguimiento a estos pacientes, pero en general nosotros los tratamos durante un año. Cuando el paciente tiene un virus de la hepatitis B curada, o sea, tiene antígeno de superficie negativo, en todas las terapias nosotros vamos a mantener un periodo de observación. Sin embargo, el rituximab es una terapia de alto riesgo y está acá. Por lo tanto, aunque esté curado y tenga un antígeno de superficie negativo, el hecho que tenga un anticore positivo a los pacientes que ustedes van a tratar con rituximab es importante un seguimiento estrecho porque probablemente ese paciente vaya a necesitar en algún momento el tratamiento para el virus de la hepatitis B. Y si el paciente nunca ha tenido virus de la hepatitis B, por favor, todos vacunados. Tenemos en la canasta GES de la hepatitis B el entecavir y tenofovir, que son dos fármacos extraordinarios que prácticamente no producen resistencia al virus, por lo tanto se pueden utilizar de forma muy segura. Y vamos a hablar de otras enfermedades también que asociadas, como por ejemplo, eso con respecto a la hepatitis B. Y el virus del herpes simplex, nosotros vamos a hacer una profilaxis básicamente en los pacientes que tengan recurrencia. O sea, existe un mayor riesgo de reactivación del virus de herpes 1 y virus de herpes 2, por lo tanto, dependiendo de la terapia que nosotros vamos dando, si el paciente ya tiene un herpes recurrente, le vamos a dar terapias con aciclovir, o sea, profilaxis secundarias con aciclovir, valaciclovir o fanciclovir a estas dosis. El virus de la varicela zoster también es otro de los virus que es muy importante que nosotros hagamos una serología previa al inicio del tratamiento con los biológicos. Fundamental, porque tenemos que vacunar a los pacientes antes de someterlo a terapia biológica, porque si el paciente lo vacunamos, primero porque está contraindicado porque es una vacuna de virus vivo, pero en segundo lugar, aún así se han hecho estudios y quizás no es tan riesgosa para el paciente, pero la respuesta a un paciente que está inmunosuprimido a las vacunas es prácticamente nula. El Pneumocystis jirovecii también es otro de los que también tienen riesgo. Ustedes ya lo hacían con el uso crónico de corticoides. Dale profilaxia a los pacientes para el jirovecii, ahora con los biológicos con mucho mayor razón. Por lo tanto, si nosotros nos basamos en los estudios y basamos en todo cuáles son los screening y que eso ya lo tenemos más o menos claro y se ha mantenido estable durante los últimos 6-7 años, es el VIH, súper importante que nosotros tengamos clarísimo, la IgG del virus de la hepatitis A. Acuérdense que estamos en brote, ¿ya?, en Chile, por el virus de la hepatitis A, por lo tanto es importantísimo que sepamos si el paciente ya tiene la IgG de la hepatitis, toda la serología del virus de la hepatitis B, la C, un BDRL, la IgG del toxoplasma, IgG de citomegalovirus para alguna de las terapias biológicas, el Epstein-Barr, varicela zoster, pedir un PPD, un IGRA y una radiografía de tórax. Este es el estudio básico que ustedes deberían tener a todos los pacientes antes de empezar con la terapia biológica. Con respecto a las vacunas, lo más importante es que nosotros buscamos siempre cuáles son las infecciones más importantes en estos pacientes y por lo tanto por eso es la recomendación que nosotros hacemos como infectólogos y casi más que recomendaciones como que les rogamos que por favor vacunen a sus pacientes antes de empezar con la terapia. No pensemos después. Para eso es muy importante que nosotros tengamos una comunicación directa y que ustedes sepan realmente cuáles son las inmunizaciones que tienen que hacer. Yo estoy revisando la ficha del ministerio y básicamente lo que recomienda la del neumococo y la de influenza, pero no hace mucho mayores recomendaciones. Mi propuesta es esta que les voy a mostrar a continuación para que tengamos un checklist, ustedes tengan un checklist muy sencillo de aplicar para poder vacunar y hacer una inmunización de forma razonable a todos los pacientes. Por lo tanto, de las recomendaciones son estas, que se las voy a resumir muy bien en los siguientes cuadritos. En la influenza, el 10% de la población mundial se contagia normalmente por el virus de la influenza, por lo tanto es muy importante. Siempre se juntan un comité de expertos y de muy sabiondos infectólogos, se juntan en febrero y en septiembre. En febrero analizan todas las cepas de influenza que hubo en invierno del hemisferio norte y en septiembre analizan todas las cepas que se aislaron predominantemente en el invierno del hemisferio sur. Y por lo tanto se hacen dos tipos de vacunas, donde son las vacunas que ellos de alguna forma ven cuáles son los virus de la influenza más prevalentes y son los que incluyen en la vacunación poblacional en el año siguiente. Siempre, cuando vamos a vacunar a los pacientes, siempre vamos a administrar previo al brote epidémico anual de la influenza y además también, como estos pacientes están inmunosuprimidos, reconsiderar una revacuna a los 3 o a los 6 meses. Ejemplo,
Yo voy a vacunar a mi paciente contra la influenza en enero porque yo lo voy a empezar con tratamiento biológico a finales de enero. Pero yo veo que empecé con mi tratamiento biológico, esa respuesta va a tener una respuesta mucho más, va a tener una caída mucho más rápida de anticuerpos y por lo tanto el paciente puede tener una menor cantidad de anticuerpos en ese momento. Entonces una dosis de refuerzo en mayo o en junio aproximadamente estaría bastante bien para que el paciente pudiese completar el resto del invierno. El neumococo, tenemos 91 serotipos y 40 serogrupos, es el que produce más otitis media, bacteremia, neumonía y meningitis, con un mayor riesgo en los menores de 5 años y mayores de 65 años, pacientes con inmunodeficiencia y comorbilidad. Está colonizando el neumococo aproximadamente el 6% de la población, por lo tanto un 6% de los pacientes que ustedes van a tratar están colonizados ya por el neumococo y además también es uno de los principales causantes de las sobreinfecciones de las virales. Tenemos dos tipos de vacunas actualmente, que es la polisacárida 23 valente, que produce una respuesta que no tiene memoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto es una memoria bastante, es una vacuna que son 23 serotipos que solamente son polisacáridos y a los 5 años probablemente, a todos estos pacientes habría que revacunarla. Y tenemos la antineumocócica conjugada, que es la que produce la respuesta de memoria, donde se vacuna una sola vez en la vida, que es el Prevenar 13, que es la conjugada, la que produce esta respuesta al ser conjugada se produce esta respuesta tan importante y se administra solamente una vez en la vida. En los pacientes que no están vacunados previamente, primero le administramos la conjugada y a las 8 semanas le tenemos que administrar la 23 valente. Y en los pacientes que ya estaban previamente vacunados por la 23 valente, tenemos que esperar al menos un año para poder vacunarlos por la conjugada. El varicela zoster, la varicela, con los pacientes que nunca han tenido varicela, han dicho nunca tienen varicela, siempre medí los niveles de IgG y si el IgG es negativo hay que dar 2 dosis de la vacuna de la varicela y en la vacuna del zoster, recordar que son 14 veces la cantidad de virus de la vacuna de la varicela, por lo tanto no podemos administrarla cuando el paciente ya está inmunosuprimido, ¿de acuerdo? Por lo tanto tenemos que saber los niveles de la vacunación y en general a todos estos pacientes antes de empezar con el biológico hay que vacunar contra el virus de la varicela zoster. Las inactivadas, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, a estas dosis y este tiempo, intervalos, y las inactivadas, el papilomavirus y el meningococo cuadrivalente. Los virus que están contraindicados, BCG, sarampión, varicela, etcétera, etcétera, con la fiebre amarilla que estaba muy de moda este verano para la gente que quería viajar a Brasil, por ejemplo. Y este es un resumen que yo hago como que yo creo que en el fondo, o sea, lo hice un poco pensando de forma muy fácil de qué manera nosotros podemos tratar de vacunar bien a nuestros pacientes y tratar de ver cuáles son las profilaxis que nosotros tenemos que hacer. Entonces es muy sencillo porque se puede trabajar en conjunto con la enfermera del policlínico, con la enfermera de la consulta, donde se hace un calendario al paciente, donde la visita 1 se le realiza, por ejemplo, el PPD, la primera vez que se hace el PPD. En la visita 2, que es 3 días después de la 1, se hace la lectura del PPD y aprovecho para ponerle las vacunas. Le pongo la vacuna neumocócica conjugada, la influenza, la hepatitis A, la primera dosis, y la hepatitis B, la primera dosis. Luego en la visita 3, que es 7 días después de la visita 2, se hace la realización de un segundo PPD en el caso que el primero haya sido negativo. Entonces así vamos a estar 100% seguros que efectivamente el paciente no tiene la tuberculosis latente. La visita número 4, 3 días después de la visita 3, lectura de ese PPD y sugerencia la triple vírica. La triple vírica, al ser de vacuna de virus inactivados, está contraindicado a los pacientes inmunosuprimidos por biológicos. Por lo tanto, si nosotros lo podemos vacunar, ahora básicamente porque hay un grupo de la población, no me voy a explayar mucho más que eso, que en el fondo necesitamos un refuerzo para el sarampión. Y administrar la primera dosis de la varicela. En la visita número 5, que es un mes después de la visita número 2, ¿de acuerdo? La segunda dosis de la hepatitis B, vacunar contra el virus del meningococo en el caso que exista inmunosupresión específica la bacteria del meningococo en el caso que exista algún mayor riesgo y también vacunar del hemófilos influenzae, los capsulados. Y en la visita número 6, que es un mes después de la visita número 5, o sea, este es un calendario de aproximadamente 2 meses de duración, se le pone la tercera dosis de la hepatitis B y la neumocócica 23 valente. Con esto, lo básico tenemos ya cubierto. En el caso que me salga positivo el PPD, voy a tratar de forma latente y de forma segura la tuberculosis latente y de forma segura ustedes ya pueden iniciar con el tratamiento de los biológicos con sus pacientes. Y con eso quisiera terminar y pedir perdón porque me pasé con el tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Zamora. Y vamos a dejar para el final si hay alguna pregunta. Bueno. Vamos a...